Vamos a ver los casos, no, anterior, las causas anterior. No, ahí. Las causas de emergencias ambientales, yo las divido en dos. Las causas naturales y las no naturales. Las causadas por el hombre o terceros, ¿no? En las causas naturales tenemos terremotos. Aquí en Chile hay terremotos. Tormentas, tsunamis, huracanes, incendios forestales, inundaciones, deslizamiento de tierra. Son eventos que por naturaleza suceden y no tenemos ningún control y no sabemos cuándo va a pasar. Bueno, en ciertas predicciones, en tormentas, pero un terremoto es bien difícil, o cosas que no tenemos el control para que suceda. Sucede. A veces no lo vemos como emergencias ambientales, pues sí, hay unas consecuencias bien importantes. Cuando ataca un huracán, cuando ataca un terremoto, cuando sucede un terremoto, una tormenta, una inundación, hay impactos ambientales que crean una emergencia ambiental. Y las causas no naturales, como accidentes industriales, están los accidentes de transporte, están los derrames químicos, los derrames de petróleo derivado de hidrocarburos, ¿no? Las rupturas de estructuras, estoy hablando de represas, de diques, de lagunas hechas por el hombre en las minas, que voy a presentar un casito de eso. Ataques terroristas, conflictos bélicos, las guerras traen un elemento ambiental, aunque pues lamentable. Terremotos, ¿se acuerdan en el 2000, no me acuerdo cuándo fue, en México, hubo, perdóname, ese fue el del 2017, el año pasado, el 19 de septiembre, donde en la magnitud 7.1 duró solamente 20 segundos, hubo más de 370 muertos, lamentablemente 6.000 heridos, colapsaron más de 40 edificios, 900 viviendas pérdidas, 980 pérdidas total, 7.500 viviendas con daños parciales y edificios sobre 360 con daños estructurales severos, que terminaron siendo pues demolidos. El impacto económico que tiene este tipo de evento les causó a México de 750 a 2.000 millones de dólares norteamericanos en pérdidas y sobre 1.600 millones de dólares en la reconstrucción. El impacto ambiental que tuvo esto, hubo una contaminación atmosférica que duró, México que por sí tiene problemas de calidad de aire, se le agrava más, obviamente por los materiales que tienen estos edificios, asbestos, particulados, particularmente los de 2.5. Fue devastador, mucha gente tuvo problemas de salud por eso. Se generaron una cantidad inmensa de desperdicios peligrosos, pinturas, plomo, petróleo mezclado con químicos, etc. Y hubo, obviamente, derrames químicos y petróleo. O sea, vean cómo se socializa, ¿no? Y esto crea una emergencia ambiental. Huracanes. Puerto Rico es el rey de ellos. Sobre 295 huracanes han azotado a la nación norteamericana, o sea, a Estados Unidos. En el Golfo, entre el Golfo de Atlántico nada más y entre el Océano Atlántico y el Golfo de México. O sea, entre esa área nada más, 295 huracanes. 3 huracanes en el Pacífico, Hawái específicamente, 70 huracanes en los territorios, incluye Puerto Rico, América Samoa, etc. En total han fallecido alrededor de 7.300 personas. Esto es en los últimos 18 años. El impacto económico sobre 60 billones de dólares en gastos. El impacto ambiental, wow, una generación de desperdicios peligrosos de gran magnitud, lo que conocemos mucho los desperdicios peligrosos caseros, lo que habíamos, cuando las casas, las residencias sufren cargo.
ustedes saben que tienen o plaguicidas, o tienen pinturas, o tienen químicos guardados en sus casas. Pues, ok, en tu casa no hay problema, pero cuando son miles de residencias que han sido impactadas, entonces se convierte en un problema grande de manejo de desperdicios peligrosos. Es lo acumulativo, ¿no? Contaminación de agua, de cuerpos de agua superficiales, obviamente, por los derrames que pueden también haber ocurrido. Daños a sistemas ecológicos y humedales. En Puerto Rico la cotorra, que es un animal en peligro de extinción, una especie en peligro de extinción, su hábitat es el yunque, y cuando los huracanes azotó, pues daña su hábitat, las mata, entonces pues afecta a un sistema grande ecológico. Impactos de salud hay muchísimos, está la influenza, está infecciones, las plagas y problemas respiratorios. Todo esto asociado con huracanes. Gracias a Dios, creo que aquí en Chile no ocurren huracanes. Gracias a Dios que no ocurren huracanes. Todavía. Espero que no. Que no pasen por eso. Aquí les presento los tres más últimos que yo digo ha sido bien impactante. María, sobre todo en Puerto Rico, que fue bien devastado y todavía nos estamos recuperando de eso. Incendios forestales. Yo escuché en Perú están teniendo ese problema. En Estados Unidos, especialmente el área oeste, California, esto que ven es la realidad. Ustedes ven aquí, esta parte de aquí, eso es quemado, eso es una foto bonita. Es que todos son bosques forestales completamente quemados. Y mira cómo está la calidad de aire. Eso no es un amanecer bonito de neblina, no, esto es smog. Estados Unidos, en California, en el área de California, de lo que lleva de año, 6.390 incendios. Afectado más de 1.5 millones de acres de terreno. Ha causado más de 200 fatalidades. En el impacto económico, 2.800 billones de dólares en daños, residencias, negocios, etc. Impacto ambiental, 10.000 toneladas de material particulado PM2.5, que es uno de los parámetros que se mide, se liberaron. O sea, ahí hay que vivir con la máscara. Y una generación increíble de desperdicios peligrosos porque es producto de la quema, residencias que se quemaron, edificios que se quemaron, comercios que se han quemado, combustión incompleta que genera desperdicios, pues eso se ha tenido que manejar. El impacto mayor, pues, han sido muchos impactos, pero mayor es las complicaciones respiratorias. Accidentes industriales, estamos hablando, César habló sobre uno de los más clásicos que se consideró desde 2010 como el desastre mayor en la industria, fue el de Bhopal. Una fuga de isocianato de metilo en la noche de diciembre del 2018, el 2 al 3, la planta de plaguicida Union Carbide en Bhopal tuvo un problema donde se mezcló el MIC con agua industrial, creando una reacción agresiva, creó esta nube y explotó y comenzó a liberar. Esto sucedió en la madrugada. 500,000 de personas fueron impactadas. Ustedes ven la comunidad aquí. Esta es la Union Carbide. Esta es la comunidad aquí. Ellos estaban durmiendo y esa nube les llegó a las casas y obviamente pues creando una consecuencia de 8.000 personas fatalidades, 38.000 personas heridas, 3.000 con lesiones graves, permanentes, incapacidades. La causa, como le dije, fue la reacción violenta. El impacto ambiental fue mayormente la contaminación atmosférica y la generación de desperdicios peligrosos. Derrames de petróleo. Este es el famoso Deepwater Horizon. Eso fue lo último que nos pasó, el BP, que hasta ahí una película. Que ocurrió el 20 de abril de 2010. Esto fue de explosión grandísima.
en medio del Golfo de México. Sobre 4.5 millones de barriles de petróleo se dispersaron por el mar, por el Golfo. Una área marítima aproximadamente de 68.000 millas cuadradas. Fue la ruptura de un pozo. El impacto económico ha sido desastroso para los estados que colindan con el Golfo de México. Turistas, la pesca fue impactada grandemente. Entonces es importantísimo tener. También hubo un problema, las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Gran Bretaña pues se vieron un poquito afectadas debido a que esta compañía es inglesa, la British Petroleum, BP. El impacto ambiental, obviamente, los ecosistemas sensibles, la contaminación atmosférica y contaminación del agua. Impacto de la salud, hubo envenenamiento de residentes por compuestos orgánicos volátiles. Lo que le estoy tratando de llevar aquí es las magnitudes de lo que son emergencias ambientales. Esta es la ruptura de la mina de Mount Polley, que eso se encuentra en Canadá. Lo que sucedió aquí es que esta es una laguna que ellos tenían que retenía toda el agua de los residuos de la mina, que le llaman, ¿tiene un nombre raro? Relamo. Pues esta compañía tenía una cultura de incumplimiento porque tendía a sobrellenar su laguna, ¿no? Y se rompió, colapsó. Llegó un punto en que colapsó, afectando a este lago que tienes aquí, que se llama el lago Polley, y al lago Quesnel. Miren la foto aquí. ¿No la tienes aquí? La tienes aquí ya. Afectando claramente todo el ecosistema. Se ha considerado uno de los desastres mayores en la minería. El estanque de Laves. Ok, causa, fracaso de la represa de estanque. El impacto, $67 millones. El costo de la limpieza, más la compañía llamada Imperial Metals perdió, ya cerró, en un año perdió los $37 millones en ganancias. Iba perdiendo hasta que decidió cerrar. El impacto ambiental, miren todas las toneladas de contaminantes que fueron liberadas al río y al lago. Los muestreos de peces que estaban en el lago tenían unos altos niveles de selenio que era imposible comérselo. O sea, volvemos, otros son los actos terroristas, lamentablemente el 9/11 es uno de los que yo quiero traer porque trajo un problema grandísimo ambiental. Especialmente el ataque en las Torres Gemelas en Nueva York, donde 2.600 personas murieron. Hubo el impacto económico bien significativo. Cientos de miles de toneladas de desechos tóxicos que contienen más de 2.500 carcinogénicos se liberaron en New York City. ¿Cuántos han ido a la ciudad de New York? Es una ciudad inmensa, con población de millones de habitantes, en un espacio bien pequeño. Entonces esta gente expuesta a esa contaminación. Imagínense en la coordinación de la emergencia y eso fue un desastre. Eso fue algo bien espectacular. Bien, ¿cómo coordinamos o cómo ustedes coordinan o cómo ustedes manejan? ¿Qué tipo de procesos o protocolos ustedes tienen? Yo sé, esta contestación la tenemos, me han contestado durante ayer y hoy. ¿Qué han tenido para manejar estos tipos de emergencia? Quiero apuntar a Colombia porque Colombia mencionó que tienen algo. Bueno, hay un tema de competencias respecto, digamos, al alcance de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales respecto a las emergencias ambientales. Y esto radica en que nosotros estamos, digamos, en la línea de acción en aquellas emergencias ambientales que se dan hacia los o desde los proyectos
que son objeto de licenciamiento por parte de la ANLA. Ayer mencionaba que tenemos una Ley Nacional de Gestión del Riesgo, que digamos que organiza unas actividades que ya se venían adelantando en tema de atención de emergencias, y hay un artículo específico en donde se busca es como acercar a todos los actores al manejo del riesgo y al conocimiento del riesgo, porque realmente muchas de las emergencias ambientales y que se presentan, digamos, tienen que ver con procesos de ordenamiento del territorio, tienen que ver con una inadecuada de pronto identificación de riesgos a nivel de los proyectos en el momento de su construcción y de su operación, que terminan volviéndose una emergencia ambiental. A nivel, digamos, nacional, quien coordina todo el tema es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hay unas, digamos, se hacen se me olvidó, puesto de mando unificado, que son unas organizaciones temporales a fin de coordinar todas las entidades que están involucradas en la atención de la contingencia, tanto en salud como en temas comunitarios, temas ambientales, y dependiendo la magnitud de la contingencia se generan los niveles de alarma, y según los niveles de alarma pues también son las actividades. Para el caso particular, digamos, de los proyectos que son competencia de la ANLA, se avanzó en mejorar la forma de cómo se presentaban los planes de contingencia, porque se está volviendo un tema como de que si es hidrocarburos, entonces tengo un plan tipo de contingencia porque tengo las mismas actividades, entonces digamos que no se profundizan los riesgos reales que puede generar la actividad en cualquiera de los sectores que manejamos. A raíz de eso, se reglamentó el tema de cómo se deben presentar los planes de manejo, los planes de contingencia, y se presentan unos lineamientos mínimos que básicamente, sobre todo en el conocimiento del riesgo, y se empezó a solicitar la actualización de esos planes de contingencia teniendo en cuenta la Ley Nacional de Gestión del Riesgo, porque también veíamos la contingencia con lo que le pasa en mi área de influencia, pero no se tenía en cuenta todos los riesgos asociados con proyectos que estuvieran en cercanías, comunidades. Entonces, digamos que ese conocimiento de riesgo ha permitido que los planes de contingencia se estén acercando realmente a la realidad para poderlos atender de una manera más efectiva. Un tema que nos pasaba es que a veces nos enteramos de las contingencias mucho después de que pasaban por medios de comunicación y no por medio, digamos, de las empresas que son las responsables de activar el plan de contingencia cuando es por una actividad asociada a su proyecto. Entonces se creó un formato único de reporte de contingencias. Hay un reporte inicial que se debe hacer a las 24 horas en donde sea como un tema preliminar de lo que pasó, cuáles son los recursos ambientales que se están afectando, y posteriormente hay que estar haciendo unos reportes cada 20 días que son parciales hasta que se finaliza y digamos que se maneja completamente el origen de la contingencia. En temas muy complejos, digamos que mediante resolución se pide que esos reportes parciales no se hagan cada 20 días sino de forma diaria, porque la magnitud así o sea, lleva a que se tomen esas decisiones, y pues eso ha permitido, uno, saber el origen a veces de las contingencias, porque sabemos que pudo ser una falla operacional, pero no conocemos realmente el origen, y eso alerta a que hay temas y riesgos y actividades que no estaban como en el radar del seguimiento, y pues a raíz de eso o de una primera contingencia, pues ya el nivel de riesgo se generaliza o se tienen en cuenta para otros proyectos, así como a grosso modo. Perfecto, gracias. Bastante comprensivo. ¿Alguien más? En el caso de OEFA, nosotros mismos tomamos la decisión de paralización, de cierre, en cualquier escenario en el que encontramos un impacto real o potencial significativo, ¿no? Sin necesidad de eso pasarlo a una revisión o autorización de otra instancia. Y en ese sentido,
qué tanto se afecta este trámite que, si bien tiene por objeto preservar los derechos que podrían ser vulnerados, evidentemente eso merecería una revisión y una sanción al funcionario que se excedió, pero cómo se limita la actuación y la efectividad de la intervención del fiscalizador con estas revisiones vinculadas a estas medidas que deberían ser rápidas. Ok, excelente pregunta. Contestación rápida. En una emergencia de 0 a 12 horas es la emergencia inmediata. Quien responde, voy a hablar de quien responde inmediatamente. No necesariamente la EPA tiene que ir, o sea, es la facilidad, es bajo su plan de contingencia, tiene que estar establecido y tienen que ser responsables para hacerlo inmediatamente entre el parámetro de 0 a 12 horas. Informar a la agencia, a la policía o el cuerpo de bomberos, que son lo que llamamos los first responders, y se notifica a la agencia del Estado regulatoria que vaya también. O sea, hay una cadena de comunicación, pero obviamente el propósito de una emergencia es contener la emergencia inmediatamente. O sea, eso es, y es responsabilidad de la instalación. En algunos casos depende, y podemos hablar de los casos, pero tengo una pregunta, perdóname. La segunda pregunta fue relacionado a las agencias. Ahí te la contesté. Quien es responsable es la facilidad. En casos de emergencias naturales, pues no necesariamente es la facilidad. En casos ambientales, pues naturales, pues el Estado pide autorización para fondos. O sea, pide lo que le llama la determinación o declaración de desastre al presidente de la nación. Él lo otorga, entonces lo que esa autoridad implica es que te doy fondos para que entonces puedas comenzar los trabajos de emergencia y de recuperación. Ahí no tiene nada que ver con el ambiente, o sea, tiene todo, son todos los aspectos, no solamente ambiental, social, de salud, industrial, etcétera. Lo que estaba mencionando, en la respuesta a emergencias ambientales, en casos de desastres naturales, le estaba mencionando que los estados solicitan al presidente de la nación una declaración de desastre. A veces la hacen 24 horas, en casos de huracanes y de inundaciones obviamente se hace con antelación, en caso pues, de un terremoto de fuego, pues obviamente hay un parámetro de tiempo lo más pronto posible. El presidente la declara y él lo que quiere es que utilicen, esa declaración es la autorización del presidente de utilizar fondos del Estado para apoyar y ayudar en esta emergencia. Los estados por lo general son los que son responsables, o lo que le llaman el comandante de incidentes, son los responsables de coordinar la acción de emergencia dentro de estamos hablando de desastres naturales. Si no lo pueden hacer, o son víctimas, obviamente, están incomunicados, como sucedió en Puerto Rico, ellos solicitan entonces que la agencia federal sean los que los tomen el comando, sean los que organicen la emergencia. En Estados Unidos la Agencia Federal de Manejo de Emergencia es quien es responsable de coordinar todos los esfuerzos dentro de esta respuesta de emergencia. Cuando estamos hablando de respuesta de emergencia, donde yo dije no solamente es ambiental, entran otros aspectos que son sumamente importantes, salud, vivienda, infraestructura, etc. En casos terroristas, como pasó en el caso del 9/11, es el Departamento de Seguridad Nacional el que es el comandante de incidentes, es el que toma las decisiones, que es el primero que activa todo. Porque ya es un caso de seguridad nacional. En los otros casos, que no son los naturales, que es lo que nos compete más a nosotros, la compañía es la responsable por manejar su incidente. Y esto se basa en que toda compañía, nosotros en Estados Unidos, las compañías grandes, que son las que pueden tener este tipo de accidentes, tienen unos permisos y en los permisos se les requiere un plan de contingencia. En ese plan de contingencia, basado en el tipo de operación que tú estás realizando, son los tipos de potenciales escenarios de catástrofe que pueden haber. Y cómo tú vas a poder
subsanar esto? ¿Cómo puedes reaccionar a este incidente? ¿Qué hospitales te quedan cerca? ¿Cuál es la comunidad que tú tienes aledaña? ¿Cómo tú vas a responder en un caso de fatalidad? Todo escenario tiene que verlo. El agente que revisa el permiso, obviamente lo revisa, va una comunicación con la compañía y entiende que es justo, que está claro, se aprueba. O sea, es un documento que ya es legalmente aprobado porque cae con el permiso. En la fiscalización, si vamos a una inspección y le preguntamos dónde tienes el plan de contingencia ¿dónde se supone que esté? En la facilidad, ¿no? Si el inspector encuentra que el documento no está, ¿cómo ustedes consideran esto? ¿Una violación mediana, grave o insignificante? Grave. Pasa un incidente, tú no tienes el plan de contingencia encima, tengo que llamar a Headquarters a buscarlo, que me queda 2 horas o 3 horas de... No, porque tú tienes de 0 a 12 horas para controlar la emergencia. Ahí que entramos en el proceso de papeleo, de cuán importante es un reporte versus tenerlo o no tenerlo, ¿no? O mentirme. Ramón, una consulta. Usted, si una empresa actualiza su plan de emergencia, ¿se lo debe reportar a ustedes? Sí. Eso se puede considerar una modificación al permiso. Tú tienes una modificación al permiso. ¿Por qué cambiaste tu plan de contingencia? ¿Se debió a qué? ¿A quizás un cambio de operación? ¿O es que simplemente, depende del tipo de cambio que tú quieras hacer, cambiar quién es el Health and Safety Officer o quién es el... Pues se notifica a través de un ejercicio de papel que me notificas. Un poco para que ustedes conozcan el caso de Chile. Muchas veces estos planes de contingencias quedan contenidos en las licencias ambientales, en la resolución de calificación ambiental. El tema pasa es que cuando tenemos proyectos que tienen muchas licencias ambientales, ¿ya? Y que cada licencia ambiental tiene un plan de contingencia diferente. Esa es una complejidad que hoy día tenemos porque, claro, no se previó en la evaluación ambiental que tuvieran muchas licencias ambientales. Como les comentábamos ayer, tenemos casos de proyectos mineros con 63 licencias ambientales, por lo cual se generan potencialmente 63 planes de contingencia. Usted, no sé si usted esa es la situación o cómo lo han ido resolviendo en aquellos casos. Nosotros cada permiso, estamos en la misma situación, cada permiso tiene un plan de contingencia basado en la operación que tiene. La agencia, cuando trabajaba en el Departamento de Emergencias Ambientales, lo que hacíamos, obviamente, yo no voy a leerme todos esos, yo no sé de esos informes de plan de contingencia, por eso es que yo respondo a lo que haga la instalación. O sea, la instalación es responsable, independientemente del tipo de permiso que tú tengas. Si la violación o el accidente es basado a un proceso en particular que tienes un permiso para eso, ya tienes la acción, ¿no? Cómo vas a resolver el problema. Eso es lo que yo me voy a encargar de asegurarme que tú lo tengas. Vuelvo y te digo, al principio de la emergencia lo que queremos es controlar la emergencia. Cuando vamos a la otra etapa, que es la etapa de evaluar las causas de la emergencia, ahí entra entonces qué tipo de plan de contingencia aplicaba, lo hiciste o no lo hiciste, lo tenías o no lo tenías. Entonces ahí es dentro del marco de investigación para la determinación de la causa del problema. Pero en el momento de la emergencia yo no puedo descubrir, no me voy a perder el tiempo en saber qué fue lo que pasó en el momento. Voy a averiguarlo, pero en el momento es controlar la emergencia. Obviamente la compañía es quien es responsable del incidente, toma acción, pero como parte de la contingencia tiene que notificar. Se notifica a la policía, al departamento de bomberos. Por lo general esas entidades y conectan o rápidamente comunican a la agencia estatal de emergencias que tienen copias de ese
plan de contingencia. ¿Ven? Entonces, ahí se crea una red de comunicación y entonces se determina lo que yo voy a hablar ahorita, que es el sistema de comando de incidentes, qué agencia es la que va a tomar el rol fiscalizador en esa emergencia, quién es la que va a estar supervisando los trabajos de la compañía para asegurarse que hagan el trabajo que se supone que hagan. ¿Me sigue? O sea, obviamente, volvemos, yo tengo que actuar inmediatamente para resolver el problema. Luego entonces vamos a trabajar y esto estamos hablando de 24 horas, de 36, o sea, no estamos hablando de semanas ni de días. O sea, 0 a 12 horas controlar la emergencia, en las primeras 24 o 36 horas ya tiene que estar el Incident Command System in place, que es las personas que van a empezar a fiscalizar los trabajos. ¿Ok? Una consulta. A ver, en la legislación chilena, o los planes de contingencia responden a acciones puntuales, hechos puntuales, que no son impacto. Entonces no se evalúan como impacto. Por lo tanto, es la probabilidad de que ocurra algo y se toman las acciones como para que no ocurra. Bajo esa lógica, si hay una empresa que tiene la misma contingencia 2 veces al año o todos los años, por un tema de lluvia, por ejemplo, en que siempre hay derrames, ¿existe la figura, en el caso de ustedes, de revisar ese proyecto y que claramente fue mal evaluado porque no es un riesgo, sino que era un impacto que no se evaluó? En el caso de nosotros, por ejemplo, ese tipo de que tenemos facilidades que no tienen permiso. No tienen permiso. Teniendo un permiso ambiental, requieren el permiso en el modelo de contingencia, como parte del modelo de contingencia, si tú tienes derrames, ¿cuánto lo actúas? Si lo tienes que mantener, tienes una bitácora de los derrames que has tenido y cómo lo has corregido. Porque depende de la magnitud del derrame. Estamos hablando de poder ser un pequeño derrame, que si se me cayó un cilindro porque estaba moviendo y se me cayó un derrame, lo corregí, lo anotas como que un incidente, ¿no? Pero no necesita un envolvimiento de emergencia, eso no constituye una emergencia. Una emergencia constituye que sea X cantidad, un camión que va transportando y rompió y entonces liberó X cantidad de barriles de terreno que van a afectar entonces a un sistema ecológico nearby o la comunidad. Ya hay unos impactos que se están predeterminados dentro de la normativa o del reglamento para emitir ese permiso. O sea, que hay unos parámetros ya establecidos que se considera qué es lo que me tienes que notificar, qué es lo que no me tienes que notificar. No sé si esa contesta tu pregunta. Y todos los años hay rebases, por lo tanto no sería algo ocasional, sino que cada vez que llueve, sobre todo en periodos acotados, el tranque colapsa. Pues entonces tiene que hacer una evaluación a la operación. O sea, vuelve a reevaluar. Tienes que volverte a reevaluar porque entonces tienes una causa que es recurrente. O sea, ya no estamos hablando de una emergencia, es algo que se está creando, una situación. Por lo tanto, yo en una inspección te dice, tú tienes un problema aquí vas a tener que hacer una gestión o unos cambios, quizás en la parte de la fiscalización y de la sanción es precisamente en los acuerdos que estaba hablando el licenciado, cómo tú puedes mejorar para evitar que esto suceda nuevamente. Sí, y Ramón, los permisos, muchos permisos de nosotros son renovados. Depende del programa, la mayoría, casi todos son casi 5 años. Tienen que renovar y si hay algún cambio tienen que reportarlo para eso. Esa es la gran diferencia. Acá se entrega por el periodo de vida útil del proyecto y ya. Pero Okay, interesante. Disculpa que me Pero meta. no tienen, perdona que interrumpa, Sí. no tienen ningún tipo de mecanismo que si esa facilidad cambia de operación pues una modificación, exacto. Pero entonces, si hay una inspección en esa facilidad y se encuentra que eso es recurrente, pues entonces no hay mecanismo para decir ustedes está mal, o sea, ustedes tienen que hacer una modificación fiscal. Pues ahí entonces entra lo que es el acuerdo y las negociaciones con la compañía para tener, porque si no, no te sanciono o no sé.
Okay. Bueno, este es uno de los temas que conversaba ayer el superintendente, que hoy día es una problemática, sobre todo este tema de los planes de contingencia. Y eso ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso con Cernapesca, con el tema de las mortalidades masivas de peces en la zona sur del país. No sé si todos conocen, en el 2016 tuvimos un gran número de mortalidades masivas en centros de cultivo de salmones, y en esa instancia nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la 10ª región, casi todos los planes de contingencia eran iguales, y había solamente un barco para retirar la mortalidad de todos los centros de cultivo. Y eso obviamente no se ve muchas veces en la evaluación de impacto ambiental, porque la evaluación es puntual y es asociado a cada uno de los proyectos. No se ve como en forma más macro o segundo piso. Cumulativa. Y eso obviamente es la responsabilidad también de los organismos fiscalizadores, como hacer esa retroalimentación a los otros organismos para poder dar estas señales. Pese a que la evaluación lo reconoce, o sea, que el efecto Sí. acumulativo y cinético del proyecto Sí. Déjenme añadir, y nosotros podemos, y sí llevamos casos donde el resultado es una sanción y un requisito de que el ente regulado modifique el permiso. Sí. Esa es la acción correctiva, una solicitud que él debe radicar para modificar el permiso. Ahora bien, yo no tengo control sobre ese trámite como tal, solamente puedo requerir que él someta una renovación, una modificación. Si el ente regulador determina no vale una modificación, no la voy a procesar, entonces yo pierdo control sobre todo eso. Puedo llevar un caso civil, traer a ese ente regulador que sea parte de quien demande, y él ya tenga con nosotros un compromiso, que el propósito es renovar el permiso o modificarlo con aras a identificar y resolver un problema que ha identificado otra agencia. Bueno, podemos confundir el asunto así. Un poco para ir comentando también, y ayer lo comentamos también, en el caso de Quintero, y lo comentamos ayer, más o menos hay 60 licencias ambientales asociadas a ese sector. De esas 60 licencias, el 85% son declaraciones de impacto ambiental. Cuando uno revisa todos los planes de contingencia de esas licencias ambientales, uno se percata que todos son distintos. Y claro, es una situación que hoy día estamos reconociendo que es una problemática, y por eso también quisimos quisimos tener una sesión de esta temática, porque claro, hoy día lo estamos reconociendo como una problemática, ¿ya? Y que hay que corregir, sí, hay que corregir. Y un poco ese como comentario para cerrar. Bueno, yo trabajo en el Servicio Nacional de Geología y Minería, y para la operación minera nosotros solicitamos planes de contingencia y emergencia para las instalaciones principales o las que podrían generar riesgos importantes a la comunidad y a los trabajadores. Esos se revisan y se actualizan a medida que vaya cambiando la operación del proyecto. Y además, para el cierre, cuando ya la empresa se haya ido, nosotros evaluamos el riesgo y ponemos a la empresa que se coloque en el lugar más dramático, o sea, el máximo creíble del terremoto, la lluvia decacentenaria, y coloque medidas de cierre para que eso no se salga de control. Exacto. Y eso, en esa etapa estamos, en evaluar ese tipo de situaciones. Esperemos que no nos pase ninguna emergencia, pero no hemos puesto en marcha ningún plan de emergencia para el cierre de alguna faena, ni tampoco en operaciones. No hemos tenido muchas emergencias últimamente que se descontrolen del punto de vista minero en el último tiempo. Excelente. Y tener un plan de contingencia no es una garantía de que no va a pasar. O sea, vamos a ser realistas. O sea, tú puedes tener el mejor plan de contingencia, el mejor escenario que tú puedas poner, y algo pasa que no se pudo. Y sabes que eso, bueno, aprendemos de los eventos, ¿no? Y no es necesariamente pues que que tú tengas un plan de contingencia va a ser excelente, perfecto, no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, un caso que está presentando, esto está en contingencia, pero ok, no puedo corregir el problema porque voy a estar siendo en contingencia todo el tiempo. Pues entonces ahí identificas una área que necesitamos entonces mejorar. ¿Ok? Pues lo importante en todo es controlar la emergencia, como ya lo dije, inmediatamente. Se activa el plan de contingencia para ese tipo de evento. Se certifica que una vez que la acción ya ha sido completada, se determina luego la causa o causas de ese accidente o de esa emergencia. Y luego se determina qué tipo de sanción
La sanción es, como quien dice, lo último que se maneja. Esto puede ocurrir después, meses después de la emergencia, porque para determinar la causa esto requiere un tiempo, ¿ok? O sea que en otras palabras, si tu compañía petrolera tenías un camión que se volcó en la vía de tránsito y derramó, fuiste, lo recogiste y me voy, ya terminé, no tengo problema, y ya cumplí con mi responsabilidad, no. ¿Por qué hay que buscar la razón por qué hubo el accidente? Mal mantenimiento del equipo, el chofer, etcétera, etcétera. Y se determina si hay dentro de los permisos o dentro de alguna acción de negligencia que entonces requiera una sanción. Y eso entonces es la parte fiscalizadora la que entra en juego y determina entonces la parte de sanción, la que determina, dependiendo de la gravedad y de los impactos, qué es la sanción que se le va a dar. Eso es en cortos plazos. Ahora, cuando estamos hablando de mediano y largo plazo, ya es un poquito más complicado. Seguimos con lo mismo, controlar toda o parte de la emergencia ambiental, activar el plan de contingencia, establecer un sistema de comando de incidentes. Eso es lo que hacemos en Estados Unidos, eso es lo que tenemos nosotros. En el caso de 911, en el caso de María, en el caso de los fuegos, eso es bien grande. Esos ejemplos que yo le di, rápidamente tenemos que controlar lo que hay, rápidamente vamos a establecer el plan de contingencia y se establece el sistema de comando. Todo esto ocurre en las primeras 24 horas de la incidencia. Luego entonces se comienzan a activarse unos planes de acción del comando, porque como hay mucho que hacer, o sea, pues se hacen, ok, vamos a trabajar comunicación, vamos a trabajar control, vamos a trabajar fondos, vamos a trabajar equipo, vamos a trabajar agencias. O sea, se desarrollan planes pequeños u objetivos que se tienen que trabajar inmediatamente y corren paralelo, o sea, a la misma vez. Y eso incluye ciertas personas que están a cargo de ese tipo de objetivo. Dependiendo de cómo va desarrollándose la emergencia, va bajando de intensidad, pues se revisa ese sistema de comando para que sea real y que esté trabajando los incidentes como se supone que se estén manejando en ese momento. O sea que, por ejemplo, si yo necesito coordinar con los bomberos porque tengo que apagar el fuego inmediatamente y ya a los 3 días ya el fuego se controló, pues ese elemento del incident command no lo necesito. ¿Ves? Pues entonces tengo que revisar pero tengo entonces que atender a los escombros. ¿Quién va a recoger los escombros? Que no estaba en la primera vista mía. Pues entonces a los 3 días o 4 días tengo que revisar nuevamente el sistema, porque jugadores nuevos entran. Lo demás es lo mismo, completar, determinar y la sanción. Este es el organigrama. No se asusten. Este es el organigrama de un comando de incidencia. El comando de incidencia se divide entre, obviamente aquí, el incidente de comando es la agencia que va a estar a cargo de la emergencia. ¿Por qué se crea esto? Se crea por muchas razones. Mejorar la comunicación, que haya una comunicación clara de lo que está sucediendo, que todo el mundo hable el mismo idioma, independientemente de tus funciones sean distintas, pero hay una coordinación de eventos. Porque en unas crisis, cuando yo tengo el Departamento de Salud, yo tengo a EPA o yo tengo al Cuerpo de Ingenieros, tengo al Departamento de Transportación, todos quieren trabajar, todos quieren hacer su trabajo, el Estado quiere trabajar, pero hablamos completamente, el lenguaje es distinto, y cruzamos, y se crea esta confusión masiva y no se logra nada. ¿Okay? Un aspecto importante es el oficial de información, el oficial de la comunidad, de la prensa. Esa es la persona que comunica lo que se está haciendo. Hay una sola voz dentro de la comunidad, de las agencias que estamos trabajando. Hay un coordinador que se llama de liaison,
que es el oficial que va a contactar las agencias que yo necesito trabajar en estos momentos. Mira, tengo que hablar con el Departamento de Transportación, este es el Departamento de Energía, o sea, estas son las que yo tengo que traer ahora. Epa, espérate, no es ahora, más tarde. O sea, no quiero que todo el mundo se me meta al cuarto, porque si no, no somos eficientes. Por eso que le estoy hablando de que hay que revisar este sistema cuando se estén cumpliendo los objetivos. El oficial de salud y seguridad es esencial, porque no queremos fatalidades en el proceso de emergencia, ¿no? De nuestras personas que estén trabajando. Nadie quiere que salga herido de allí. Entonces, el sistema de comando se divide en 4 secciones principales. La primera, la operación, esa es la más importante, la más grande. Esa es operación, es todo lo que tenga que ver con acción. ¿Okay? Y ahí se dividen en diferentes branches, en diferentes organizaciones que están envueltas, que tienen una función de operación de respuesta. Y de ahí pues se sigue dividiendo. Dentro de cada una de esas divisiones, tú tienes otros aspectos. Por ejemplo, yo les voy a presentar el de la EPA. La EPA tiene un sistema de comando solamente de la EPA, ya establecido. Cuando me activan, mi sistema de comando viene derechito aquí. Pero tienes una sola persona de la EPA hablando. Y es un punto de contacto de la EPA, que es el que coordina con todos de la agencia lo que yo hice y lo comunico al Incident Command System. So, en vez de tener 60 personas hablándote o reportándote, tienes un representante por cada agencia. ¿Okay? Tienes la sección de planificación. Ahí pues es cómo planificamos si hay que hacer demoliciones, si tenemos que reubicar personas, etcétera, etcétera. Logística, equipo, ¿qué necesito? Traer equipos, máscaras, PPE, vehículos, todo lo que se necesite para resolver, dependiendo de lo que necesita la sección de operación. En este caso, el Liaison Officer es el que te invita. Se invita a la agencia, ok, epa, te toca a ti ahora. Entran. Experiencia, necesitamos que aparezca a tal hora, a tal sitio. A tal hora, en tal lugar. ¿Okay? Bien, y la cuarta es la administración y las finanzas, obviamente, quien paga por los servicios, quien los contratos, el salario de la gente, todo eso, pues el commander no se tiene que preocupar por el overtime de la gente, ¿no? Para eso tienes entonces una sección que se encarga de todo. Asignar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Como verán, es bien complicada, en sentido es bien estructurada. No es complicada, al contrario, esto facilita un montón de cosas. Primero que les voy a decir, establece una cadena de comando y de supervisión uniforme. Sabemos que es el comandante de incidente, o sea, no es. En este caso, pues, siempre tenemos la agencia un poquito de ego y soy yo y quien tú eres que te vas a mandar. No, aquí no hay ego. Aquí es que el incidente, estamos bregando en una emergencia. El comandante es la persona o la entidad que hay que reportar, porque es la que está a cargo de los trabajos. Hola, buenos días. ¿Quién paga hay un área de finanzas que era la última que estaba ahí? ¿Quién paga? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién paga el incidente finalmente desde el punto de vista de las agencias que participan? Muy buena pregunta. En casos de desastres naturales, pues es el gobierno federal. En caso de industrias que tengan un accidente, ellos tienen que utilizar un sistema un sistema parecido al de nosotros, un sistema el sistema de comando de incidentes aplica a ellos. Ellos mismos deciden quién dentro de esto lo pueden ellos adaptar a su compañía. Ellos deciden quién es el comando. Ellos deciden qué divisiones que van a trabajar en ese proyecto. ¿No ven? Esto es un plan, esto es un bosquejo, pues lo van a utilizar en cualquier momento. Depende del tipo de
emergencia y quien esté a cargo, ese es el que paga. Para la contestación. Y otra cosa también, nosotros tenemos fondos que están designados, limitados, pero tenemos fondos de emergencia para hacer, si tenemos que hacer una rápido. Luego, toda esta unidad lo que se encarga es tener todos esos costos, cuánto costó, qué hizo quién y eso, para después tratar de recobrar ese costo. Ese es costo. Pero volvemos, esto es, en el incidente aplica, o sea, es lo bueno de este modelo que no es solamente para el gobierno, no. Esto se aplica a cualquiera. Y nosotros estamos trabajando mucho con la industria en su plan de contingencia que tenga este tipo de procedimiento. Porque ya nosotros entendemos cómo va a funcionar. Y ahí sabemos nosotros a quién pedirle cuenta. ¿Te acuerdas que cuando la pregunta hacía quién va? Pues ya yo sé que el incidente como es el director ambiental de la compañía. Fulano de tal, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasó aquí? No tengo que ir a través de quién, a quién yo le tengo que preguntar. Ya yo sé a quién le tengo que preguntar. También otra cosa, todos los documentos, todo lo que se genera, todos los gastos, todo eso se guarda, tiene que ser guardado porque nos auditan luego. Para ver dónde se fue el dinero, qué gastó, que se gastó bien, que no se gastó mal, no hubo abuso en el uso del dinero. Si en las licencias que ustedes entregan hay un ítem que recoja la obligatoriedad del responsable del daño ambiental de pagar esas emergencias también y los costos asociados a la contingencia. Porque participa, además, tú estabas explicando aquí que participa el propio personal de la empresa que haya cometido la emergencia, pero también tienen que participar organismos del Estado que usan recursos del Estado para atender la contingencia que produzca un tercero. Yo no sé si en sus licencias viene eso escrito. Como la responsabilidad. Hay una responsabilidad del permitido. O sea, la persona, el que tiene el permiso, con eso tiene una responsabilidad. Y una responsabilidad es, tú eres responsable de cualquier evento catastrófico que le haya pasado en tu facilidad. Y por eso, implementarlo y costear los gastos asociados con el mismo. Obviamente, ahí entra un sistema de fiscalización donde los estados mayormente son los que piden, si son el estado quien ayuda a responder, va en contra de la instalación y para recuperar los gastos. Ok. Y la otra pregunta, en el caso de que la emergencia fuera en un complejo industrial con multiindustria de distintos rubros y ocurre una emergencia que no puede ser, no se puede entender la causa dentro de las primeras 12 horas de respuesta que ustedes están definiendo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, depende de dónde. Hay una instalación que estuvo afectada. O sea, tiene que haber aunque haya múltiples instalaciones, tuvo que haber empezado originado en un sitio, ¿verdad? Pues obviamente, en donde está la emergencia es el responsable inmediato. Luego, en el paso que yo estaba mencionando, cuando se están evaluando las causas, ahí es que entonces pues es la investigación que se hace y se determina quiénes son los responsables. Por ejemplo, en el caso de un puerto que tiene un administrador pero tiene múltiples operadores, ya hay una contingencia. En este caso lo que estoy entendiendo es que debería reaccionar el puerto y no los operadores. ¿Eso me estás explicando? Déjame añadir, posiblemente nosotros podemos determinar que todos son responsables. Todos son responsables. Yo determino que yo prefiero llevar una acción contra uno, pero de igual manera yo puedo llevar la acción contra el operador, el dueño. Cójanse el ejemplo del Deepwater Horizon. ¿Cuántas operaciones contratistas, el que hincó el pozo, el que puso el tubo, el que puso la estructura, el que operaba, todos por igual? Nosotros escogimos uno, el operador más grande, y ellos mediante su esquema de contratos y contribuciones se buscan el resultado, pero yo puedo llevar una acción contra todos o muchas acciones individuales para contra cada uno. Eso, exacto, y eso viene en la parte más después de manejar la emergencia. O sea, tomamos la determinación, pues, ¿dónde ocurrió? Yo me identifico, eres tú. Después entonces, no, yo no soy, whatever. O sea, hay que resolverlo, se obliga a hacerlo. Si no lo vas a hacer, entonces el gobierno toma la postura de hacerlo. Pero si lo hago yo, te cobro 3 veces lo que yo gasto. O sea, y ahí esos son incentivos que nosotros tenemos también. ¿Alguien por ahí? Acá. Uno de los problemas que tenemos nosotros como institución minera son las faenas abandonadas, que no tienen dueño, que operaron y se fueron.
y una emergencia que tuvimos que fue para el 27F, que fue el terremoto del 2010, el Maule, el 8.8, que se vino un depósito relave de Las Palmas y murió una familia. Entonces, nosotros no tenemos una regulación para esas emergencias, desde el punto de vista de servicio minero. Yo no sé cómo lo hacen ustedes allá, porque me imagino que igual debe haber industria abandonada, que operó antes de que hubiera una regulación sobre los planes de contingencia, emergencia, o que hubiera un comando operativo. ¿Cómo lo hacen con eso? ¿El Estado se hace cargo? ¿Tienen algún fondo que les permita hacerse cargo de estas instalaciones que podrían generar una emergencia o un riesgo importante? Excelente pregunta. Esa se llama la ley de superfondo. Nosotros tenemos la ley de superfondo para precisamente atacar esas situaciones donde tenemos industrias que se fueron, que operaron por muchos años, se fueron, no sabemos dónde están, supuestamente, pero hay un daño ambiental. Se encuentran diferentes, eso pasó en el Love Canal que explicamos ayer, y ahí nos encontramos que no teníamos una legislación. Pues creamos esta legislación donde se crea este fondo para atender esas emergencias y esos casos, donde también nos faculta para buscar los responsables que hayan sido operadores actuales y pasados, generadores actuales y pasados, transportistas actuales y pasados. Entonces vamos buscando a través del Departamento de Estado, de como si una corporación fue comprada por otra, se sigue buscando hasta saber quién es el que es dueño de lo que era esa facilidad anterior, y se le acerca y le dice, hey, tenemos un problema aquí, ¿lo vas a hacer tú o no? No, pues lo hago yo y te cobro 3 veces. Ya, y entonces ese dinero volvió al fondo. Por aquí sí, tú señalabas que esto funcionaba cuando los planes de contingencia están asociados a la industria, son las responsabilidades de la industria que gestiona el plan de contingencia. Pero acá se dan a veces situaciones muy especiales donde hay 17, 20 complejos industriales, se genera una emergencia y ninguna de las empresas dice, yo fui. Entonces aluda en demencia, y lo que ocurre en ese caso, ¿qué ocurre ahí? El Estado tiene que, en este caso la EPA, dado una contingencia así, tiene que decir adeo, yo creo que fue esto, y activa el plan, y después viene una investigación donde se define si fue él o no. ¿Cómo actúa en ese caso? Cuando ninguno de los actores de la empresa responsablemente asume que la emergencia ocurrió en sus instalaciones. Fíjate, interesante, porque yo creo que yo no he tenido esa experiencia, y yo creo que lo que tenemos es el mecanismo legal. Sí, el mecanismo legal. Tenemos esa experiencia ahora mismo. Un caso que tengo yo la ley de aire. Acá tenemos uno. La ley de agua limpia y la ley de desperdicios sólidos peligrosos. Bajo cada uno de esos estatutos, la agencia está llevando una iniciativa. Yo, bajo RECRA, me he encontrado con la instalación y hemos discutido el problema. Posiblemente es que tus tubos de línea estén eliminando o descargando esta combinación de químicos. En ese momento podemos reconocer, en este momento no son mi jurisdicción, esos químicos no son un desperdicio, no son mi jurisdicción, pero sí iniciamos esas conversaciones, porque el punto es buscar cómo resolvemos el problema. No es identificar necesariamente quién es el culpable, claro, pero en este momento es todo un estado, toda una cuenca hidrográfica, todo un río, muchos pueblos afectados, una instalación, un predio con muchos contratistas, y todos tienen ese químico en una parte de su procedimiento. Nosotros nos enfocamos primero en el ambiente. ¿Qué está pasando? Identificamos dónde parece que viene ese contaminante, hasta dónde está llegando, cómo está afectando la población. Estamos aún en ese procedimiento. Al mismo tiempo, estamos hablando con las instalaciones y diciéndoles, tú tienes un permiso de descarga, puede que ese permiso sea la causa. Yo te voy a requerir información sobre ese contaminante en todos tus procesos bajo este permiso. Igual en aire, igual en desperdicios sólidos peligrosos, y así vamos indagando, pero se usan todos los recursos con el propósito de buscar información. Pero esa es una acción posterior. Yo tengo 12 horas, exacto, yo quiero actuar rápido. En el caso ¿quién asume ahí? De emergencia es totalmente diferente. O sea, obviamente hay que tomar unas decisiones, y si tú no tienes compañías que no quieren cooperar,
ok, yo no tengo tiempo para negociar contigo ahora mismo, yo tengo tiempo para resolver este problema. El Estado debe de resolver el problema. Paralizando incluso, por ejemplo, paralizamos la actividad industrial del sector. Tomen las acciones que ustedes deben de tomar para controlar la emergencia. Perfecto. Luego entonces que viene el proceso de investigación, porque yo no tengo tiempo para eso en estos momentos. Tengo comunidades, niños enfermos. Yo tengo que parar esto. Luego entonces me voy a encargar, y más vale que tú no tengas problema, porque si tú fuiste, la sanción va a ser buena, porque hasta criminal puede ser. ¿Me entiendes? O sea, pero en el momento es que tenemos que buscar y resolver la solución. Lamentablemente, pues hay que tener los fondos. O sea, eso es y yo entiendo que en caso de emergencia los fondos van a aparecer. Pero, no sé. Pero hay un riesgo que el Estado asume ahí también, porque si eventualmente le atribuye inicialmente la responsabilidad a una empresa que de acuerdo a investigaciones posteriores resulta que no es, también ese particular tiene facultades, supongo yo, para solicitar indemnizaciones al Estado por esa decisión. Puede ser. Porque por eso, o sea, si tú no, es la causa, ¿no? Es quien demuestra la causa de la... Si yo utilizando mi información que tengo presente, tomo la decisión educativa basada en la información que tengo y creo que eres tú, yo la tomo. Después resulta que no fuiste tú, pues sí, claro, estoy expuesto a que me hagas una demandes. Pero obviamente la defensa es que es basado en la información que tenemos y si seguimos buscando, a lo mejor determinamos que no fuiste tú, you know? Pero volvemos, esto ya es en la etapa terciaria del proceso. Qué pena. ¿Sí me escuchan? Bueno, en tema de quién es el responsable para nosotros tenemos una circunstancia. Como autoridad nosotros otorgamos el permiso o el instrumento. Ese instrumento le da pues permiso para el proyecto que va a realizar y necesariamente va a señalar el área de influencia. Ese área de influencia significa que todo lo que vaya a ocurrir allá es responsabilidad de este beneficiario del permiso. Entonces, cuando ellos presentan el plan de contingencia tiene que estar abarcando toda el área de influencia y por tal razón cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de contingencia deberá ser asumido por el mismo plan de contingencia que tenga este beneficiario. Si en dado caso ellos no alcanzan a cumplir por sus propios medios o hay un retraso, ahí volvemos que nosotros tenemos una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo genera una normatividad o un procedimiento donde se tienen que señalar y crear puestos de mandos unificados. Estos puestos de mandos unificados se van a estar en cierta manera alternando. ¿En qué sentido? Va a estar vigilando que el plan de contingencia que vaya a desarrollar la empresa se esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque también es una obligación del Estado velar por el ambiente sano que está dentro del artículo de nuestra Constitución, que es un derecho colectivo. Entonces va a estar supervisando en cierta manera para que el plan de contingencia vaya a ser desarrollado por el beneficiario del permiso. Si en dado caso no lo pudo cumplir o la contingencia sobrepasó la situación de la empresa, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo verifica como varias etapas. Si es a nivel municipal, digamos que en el sector propio, pues va a estar acompañando con el Poder Ejecutivo, que para el caso sería el alcalde. Es necesario que haya un Poder Ejecutivo ahí porque van a tomar decisiones discrecionales y necesariamente pues van a tener que implementar medidas de manejo, medidas de suspensión de actividades, ¿sí? Y los fondos que se van a utilizar también serían del municipio. Si de pronto va a ser más grande el aspecto, que es algo que vamos a hablar mañana en el caso de nosotros, pues ya sería el gobernador y si sobrepasa, ya estaríamos hablando del Ejecutivo, que sería el presidente de la República. Entonces, en estos casos sí siempre vamos a mirar que primero cumple el plan de contingencia el beneficiario del instrumento, si en dado caso no, entran los fondos públicos, que es del Estado, y pues, después, pues obviamente se le cobrará a la empresa, pero en el entendido que el Estado siempre va a participar de una primera medida vigilando el cumplimiento de este plan de manejo y si no, tratando de sanear y cumplir y terminar o acabar la contingencia, dado que es un principio constitucional para nosotros el bienestar o el ambiente sano.
Entonces, pues eso quería dejarlo claro, porque obviamente no vamos solamente dirigido en materia ambiental, sino ya los derechos colectivos que por Constitución debemos velar. Perfecto, gracias. Rapidito, otro de los beneficios que tenemos es obviamente mejorar la comunicación, se utiliza un sistema de comunicación adecuado, el mismo léxico, el mismo código, la terminología, el proceso uniforme para dirigirse a medios y a comunidades, no es que todo el mundo va a contar su historia, entonces crean una misinformación. Establece un proceso de planificación sistemático y cambiable, o sea, dependiendo de cómo está el proceso, vamos moviéndonos. Los objetivos van cambiando. Establece métodos predefinidos para integrar los requisitos interinstitucionales de la estructura de gestión, o sea, entran todos, se consideran todos los diferentes tipos de instituciones y de gerencia. Establece estructura que garantiza la coordinación de recursos especializados, es flexible y modular y tiene un alcance pequeño, ¿no? O sea, pequeño me refiero, dependiendo del objeto, no tenemos 100 personas a cargo corriendo, estamos haciéndolo en subgrupos pequeños. Por ejemplo, agencia ambiental, agencia de transportación y agencia de energía son 3 personas nada más, no necesito 18, pues una sola persona por cada una de las agencias. Esto lo van a poder ver. Hay 3 niveles de incidencia, de 200, 300 y 400, dependiendo de la intensidad o de la complejidad de la emergencia o del caso que tengamos. Mayormente trabajamos a nivel 300. Nivel 400 es un complejo mucho más, 911 por ejemplo, fue un incidente 400 porque involucró muchísimas agencias. Pero un derrame o un fuego, pues, que sea en un área específica, pues no tienen que caer tanta gente. Sin embargo, el ejemplo que le voy a dar fue 4. Los roles y todo esto lo pueden conseguir en la website de la EPA, pues voy muy rapidito, pero esas son las responsabilidades del comando de incidencia de la EPA. Estamos hablando ahora de EPA nada más. ¿Okay? Yo como entidad gubernamental tengo mi plan de contingencia, mi comando de incidente. Es proporcionar información técnica y recomendaciones al comando de incidentes. ¿Se acuerdan de la grande? Yo como EPA, mi responsabilidad de mi comando es mantener informado al commanding officer. Colaborar junto a la sesión de operaciones y sesión de planificación, recuerden que se les enseñé, el desarrollo de planes de acción, establecer la planificación estratégica, y ayudar al comando de incidentes a través del desarrollo de planes de muestreo. O sea, a veces necesitan, ¿quiénes somos los expertos en desarrollar planes de muestreo de agua, de suelo, de tierra? Pues nosotros apoyamos a esa agencia a darle al comando a proveerle los planes que necesitamos hacer. Tienes en la unidad, el líder de la unidad quiere decir la persona que la agencia asigna como el líder de ese comando. Tienes un asistente, entonces se dividen en estas 6 cajitas. Tienes los especialistas en limpieza y respuesta, tienes los especialistas en modelo e interpretación de datos, el equipo que evalúa la salud y ecológica, el assessment, la evaluación de salud y ecológica, tienes el equipo analítico, tienes el coordinador de la calidad de esos datos, Quality Assurance, y tienes el team de la interpretación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que en la data en esta cajita de Data Interpretation and Modeling Team es los 3 diferentes modelos que se utilizan. O sea, tenemos expertos en modelaje de aire, modelaje de Freight and Transport, de la transportación del contaminante y de un aceite, cuando hay cómo se va en diferentes tipos de cuerpos de aguas superficiales, modelos de cómo se va a ir dispersando hasta dónde puede alcanzar. Ellos en el Response and Cleanup, este es el que mayormente trabajaba yo, es el que maneja con la disposición de contaminación, cleanup, la remoción de las cosas y cualquier otro tipo de remoción de agentes radioactivos, biológicos, o sea que también depende de cómo
se trabaje. El equipo de evaluación, pues lo que está es evaluando todos los aspectos, si es información histórica, cultural, las especies en peligro de extinción, recursos para riesgo y evaluación económico-ambiental, etcétera, análisis de riesgo, análisis de salud y sobre todo la comunicación de riesgo. Eso le encarga este grupo. El equipo analítico brega mayormente con los que van a tomar las muestras y las analizan. ¿Okay? Los que están en el laboratorio. Y entonces, esto es lo que este mostrito va en este mostrito que está aquí. ¿Me entienden? O sea, un branch es la EPA. Pues ese monstruo que le enseñé de todo es lo que va ahí. Pero es solamente una persona que es el líder, el que se comunica con el commander. O sea, que nadie de acá me tiene que estar diciendo a mí, mira, dame los datos de esto. No, que si me los pidió el incident. El incident command es bien estricto en esa manera. La comunicación va vertical. Esto es un modelo bastante militar. Y otra vez quería decir, pues las personas que van en esas cajitas ya las tenemos identificadas en la división de Ramón. Él tiene las personas, yo tengo en mi división, ya tengo las personas que van a caer aquí. Y puede ser que una persona de la división de Ramón de su programa y una persona de mi programa pues caigan aquí en este lado. Y nosotros estamos también entrenados todos para que caigamos en una de esas cajas. En esas cajitas. Nos encajen. Sí, no necesariamente sí, nosotros tenemos un equipo de emergencias, pero cuando es una cosa grande, pues ya estamos utilizando los recursos de la agencia como tal o de la región, y entonces todos nosotros, no todos, pero tenemos un grupo identificado que cae, que se activa. También por denuncia ciudadana. Podemos hacer una inspección porque nos llamaron a decir, mira, hey, tengo un problema aquí. Pues acuérdense en lo que hablamos de coparticipación comunitaria. Si yo tengo una relación buena con la comunidad me puede llamar y se siente en confianza, aunque son anónimos. Pero dice, mira, yo chequeate esta compañía porque estoy notando algo extraño. Vemos si tiene validez, enviamos validez basado en la fuente, ¿no? O sea, hacemos ciertas preguntas a la persona para asegurarnos que estamos bien. Eso los inspectores por lo general están adiestrados a trabajar en eso. Durante la emergencia ambiental, las agencias reguladoras son las que fiscalizan el proceso. Fiscalizar, no estamos hablando de acciones, fiscalizar. Porque ellos pueden aprobar planes de trabajo, ellos son los que emiten los permisos necesarios, porque en una emergencia a lo mejor necesitas un permiso de descarga o de quemado, prácticamente en los huracanes. Son tantos los escombros, hay que quemarlos. Pues entonces eso requiere un permiso por la ley de aire. Pues entonces las agencias reguladoras están envueltas en apoyarnos a emitir estos permisos lo más rápido posible. Proveer asistencia regulatoria a las entidades que están trabajando, supervisa desde el plano regulatorio la limpieza, asegurarnos que cumplen con los planes y inspeccionamos la facilidad luego de haberse completado la limpieza para asegurarnos que todo esté bien. Después de la emergencia ambiental, hasta las agencias regulatorias llevan a cabo un análisis, una evaluación de qué fue lo que pasó aquí. ¿Okay? Ahí empiezan unas entrevistas, se empieza a pedirse información. Yo necesito saber quién estuvo a cargo del operador, qué pasó aquí, cuéntame tu historia, cuéntame la tuya, cuéntame. Seguimos haciendo un proceso investigativo y para determinar la raíz de la causa, cómo se manejó la situación, si se manejó de una manera coherente o fue totalmente desastre, y las finanzas. ¿Cuánto se gastó? Una pregunta por aquí. Una consulta, en ese análisis de causas que es posterior al incidente, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con las compañías aseguradoras por los seguros ambientales comprometidos? ¿Se relacionan ustedes con ellos o lo hace solamente la empresa? Porque también hay un copago ahí, ¿no? Es empresa, nosotros no entramos
con nada legal. O sea, nosotros le exigimos a ellos que históricamente cubren. Históricamente hemos nosotros y toda la agencia, el gobierno como tal, administra las compañías aseguradoras de alguna manera, ¿verdad? Para que ellos puedan practicar. Y al ellos tener cosas como exenciones, es decir, nosotros no vamos a cubrir descargas de aceite en gasolineras cuando ellas tengan un incumplimiento ambiental, nosotros sí nos percatamos de esos pequeños cambios en el mundo asegurador y podemos entonces ir al Estado e informarle cada una de esas gasolineras que te dice tienen un seguro, una póliza, las compañías de seguro no las van a cubrir. Necesitan ellos buscar otro método de seguro. Y existen varios, al punto que la EPA en muchos se identifica en los permisos. La EPA debe ser identificada como un beneficiario de ese seguro. Por si la entidad no puede actuar, yo puedo utilizar ese instrumento. Recursos son a mi favor para que yo pueda requerir la información o llevar a cabo la acción usando esos recursos. Exacto. Sí. Okay. ¿Cómo se determina? Se determina el tipo de sanción que se debe tomar, que depende de la causa y magnitud de la emergencia ambiental y depende de los daños generados. O sea, esos son, hablaron muchísimo de cómo determinamos el tipo de sanción. Están violaciones, sanciones por violaciones de estatus, por sanciones para recuperar gastos y para recompensar por daños naturales. Esos son tipos de sanciones que se pueden tomar en caso de una emergencia. ¿Qué instrumentos legales se utilizan? Pues para la acción administrativa, como habíamos hablado, son diferentes acuerdos por resolución para que hagas la limpieza, un acuerdo de resolución para que pagues las violaciones o un acuerdo por resolución para recuperar los gastos que yo incurrí, o simplemente si tú no lo quieres hacer, yo te puedo ordenar hacerlo con una orden unilateral. ¿Okay? Eso es un mundo bien complejo, que no voy a entrar a él, porque no da tiempo. Otra es el tipo de acción civil, que es las demandas, ¿no? Una acción civil para la limpieza, una acción civil también para el pago de violaciones o también para la recuperación de gastos. Y también entra la demanda del ciudadano. El ciudadano puede demandar en calidad personal a la empresa por los daños que ha recibido. Y está la acción criminal, que es una demanda pues, por acciones criminales que ya hemos mencionado anteriormente. César, ¿tú me le puedes dar play? Este es el caso de la antigua refinería en Bayamón, Puerto Rico. Un caso una explosión en una refinería. Eso ocurrió en el 2012, 11, no me equivoco. Clic en 30 segundos. Oh, no aparece. No. Bueno, déjalo entonces, vamos a darle porque si no, no nos quedamos aquí. Sorry. Problemas técnicos. Ahí está. Ahora lo corre. Y entonces la maximizas en el cuadrito. Ok. Refinería Golf, 23 de octubre de 2009. Ya está tosiendo ella. Esto fue 8 horas después del incidente. Todavía se estaba quemando. Eso duró 4 días. Esto sí que fue... Ok, gracias. Ok, volvemos a la presentación. Ok. Ocurrió el 2009 a la 1:23 de la mañana y lo que sucedió aquí fue bien sencillo, bueno, no sencillo, pero fue
Mírala ahí. Interesante, ¿verdad? Fue bien impresionante. Ok, esta línea por aquí, esta es una bahía de San Juan. Aquí había una barcaza que traía petróleo, productos derivados de hidrocarburos, y entonces a través de bombeo iban cargando el tanque, no el que está aquí no se ve, estaban cargando, llenando ese tanque. ¿Right? Se hace por las noches, pues que la cantidad de personas en la carretera es menos. Esta facilidad está ubicada en un área altamente poblada. Por acá, muchas residencias por aquí. Y hay una avenida, un highway bien grande que pasa. O sea, y ese tipo de operación lo hacen por las noches porque si pasa cualquier accidente, pues que no haya fatalidades. Pues se llenó y estaban llenando el tanque 409 y se desbordó. No tenían sistema de alarma, bombeo, y se dieron cuenta de que estaba desbordándose. Lograron paralizarla, pero ya el derrame estaba en todo su apogeo. Y no solo el derrame, sino que creó una nube de hidrocarburos. Y esa nube de hidrocarburos invisible fue bajando hasta, no se ve, pero aquí hay una planta de tratamiento de agua. Y allí hubo un cortocircuito, y el cortocircuito fue lo que ignió el fuego. Y bajó todo aquí, destruyendo la parte sur de los tanques, de la finca de tanque. Parte central se salvó de esta parte. ¿Por qué? Porque todos están conectados. Empezaron a conectarse, eso fue como una reacción en cadena de domino effect, pam, empezaron a explotar. Miren desde la vista de las comunidades. Y la oficina de la EPA queda ahí al lado también. La oficina de la EPA del Caribe, donde yo trabajaba, queda en queda por acá arriba. La Junta de Seguridad Química es es la entidad de nosotros que maneja las investigaciones en este tipo de accidentes industriales. Se llama el Chemical Safety Board. Es quien hace las investigaciones bien para determinar quiénes son los responsables o qué fue la causa del responsable. Determinó que lo que yo le había dicho, que fue el derrame, y entonces fue la fuente de ignición en la planta de tratamiento. Estamos por... esto después del fuego, vieron la devastación completa. ¿Okay? ¿Qué agencias estuvieron involucradas en este evento? Todas estas agencias federales estuvieron envueltas. Ya vieron 2, 4, 6, 8 agencias que estaban envueltas, desde el FBI hasta la EPA. ¿Okay? Todo el mundo, porque no se sabía si era un ataque de terrorismo, no se sabía no se sabía nada. Surgió a la 1:30 de la mañana prácticamente. Agencias de gobierno, una magnitud grandísima, 2, 4, son algunas, porque fueron más, pero esas son las principales que estuvieron. Ya tienen que ver, imagínense en el Incident Command System, empiezan a ver todo el montón de agencias que están envueltas, ¿no? Pero no todas entran a jugar al mismo tiempo. Añádele gobiernos municipales, también estaban envueltos. Los primeros en responder en ese incidente no fue la facilidad, y fue curioso, porque como fue una explosión que no se sabía de dónde vino, simplemente un fuego, pues los primeros en atenderlo fue el Departamento de Seguridad, la Policía de Puerto Rico. Fueron los primeros que entraron a ver qué fue lo que pasó, y el cuerpo de bomberos, porque pues no se sabía qué pasó ahí. Luego entonces la compañía comenzó a trabajar sus proyectos. Resulta que como la magnitud del incidente fue tan grande y había tanta gente, comunidades cerca, la Guardia Nacional fue el que tomó el comando de la emergencia. No fue la facilidad. Después le digo porque se cantaron sin dinero. Este es el incidente, el comando de incidentes prepara este reporte. Son planes, son, como yo mencioné, diferentes objetivos inmediatos. Vamos a trabajar en esto. ¿Quién yo necesito que va a trabajar en esto? Se identifica, se programan las reuniones, se sigue trabajando inmediatamente. El objetivo de un plan de acción era pues
suprimir el incendio inmediatamente, evaluar la investigación de escena, todo, se establece todo lo que se va a hacer. Se hizo un monitoreo de aire, se estuvo quemándose por 4 días. No se pudo contener, pero el quemado, el petróleo, no es tan fácil. 4 días se tardaron. Miren cómo quedó la supresión. Los diferentes, hubo cambios de roles, porque como yo estoy mencionando, cada vez que se va apagando y resolviendo, ya se apagó el fuego, no necesito los bomberos. Pues entonces, ¿quién va a estar a cargo? Pues está la entidad que se va a encargar de la limpieza, de la remoción de la contaminación. Pues la EPA es la que empieza entonces a tomar un rol más importante. Y del Incident Command. Ya el Coast Guard, la Guardia Nacional no es el Incident Commander, es ahora la EPA. Llevamos un acuerdo para que Capeco, que es la compañía, hiciera, ellos no podían, no negociaron con nosotros, se cantaron que no tenían dinero, se fueron a bancarrota. ¿Quién tuvo que manejar esto? La EPA. Lo que trabajamos fue la remoción del petróleo, hicimos todos los trabajos, gastamos aproximadamente 13 millones de dólares en los trabajos, por ahora. Esto es los petróleos que quedó todo. Esto es cuando cortaron y demolieron los edificios. Los daños a humedales, esta parte de aquí es un humedal. Esta es una ciénaga y hay una comunidad aquí bien pobre. Todo esto fue impactado, obviamente, por el derribe y la lluvia y también pues, el agua que usaron para el agente surpresante para apagar el fuego, pues iba por ahí para abajo también. Eso se dañó un montón, hubo unos daños bastante duros. Esto más o menos lo que se desarrolló, lo que se pudo sacar, fueron alrededor de 54 metros cúbicos de escombros, 17.000 toneladas de suelo, 20 millones de agua, 30 millones de galones de petróleo, 449.000 millones de aceite. Sí. Yeah. Ramón, mira, tengo una pregunta. Que tú mencionaste que en este caso se nombró a la EPA como Incident Commander. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que la EPA, como el organismo fiscalizador, haya tenido cierto grado de responsabilidad en el tema por no haber hecho una correcta tal vez fiscalización o seguimiento del tema? ¿Se podría dar ese caso? ¿Se ha dado el caso? Interesante, el caso se determinará en el caso de cuando se investigue por qué fue el accidente. Pero en este caso, el objetivo mío no es buscar el culpable. En este caso, el Incident Command System, mi objetivo es controlar y arreglar la emergencia. O sea, vamos a corregirlo. ¿Quiénes son responsables? Si la EPA entra porque falló en hacer inspecciones o whatever, se reflejará en la investigación. Por eso es que está el Chemical Safety Board, que es una entidad totalmente distinta a la EPA, que hace una evaluación de ese incidente. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque parece que tienen hambre. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a continuar a la vuelta. Gracias a todos.